as much
Hola chicos, ahí me escuchan bien, ¿verdad? ¿Y se escucha bien? ¿No? Ok. Ok, muy bien. Entonces, vamos a continuar con los temas. Como les había dicho, normalmente se hace un Kahoot, nada más que ahorita estoy teniendo unos problemas técnicos con el examen. Entonces, voy a ver si ahorita que hagamos el descanso puedo recuperar esas preguntas porque ya no me parece. Así que ahorita vamos a entrar de lleno a la clase y vemos si al final podemos hacer ese examencito, ¿sale? Nos estresa, nada más es pues, para que repasen y se vayan aprendiendo los nombres, ¿sale? Y bueno, nada más déjenme empezar a compartir la clase. ¿Dónde está? Ya saben, por favor, si se llega a escuchar cortado, si no ven la diapositiva de la que estoy hablando, avísenme porque no sé si vieron en clases que luego pasaba que yo me seguía unas 3 diapositivas y ya estaba hable y decían, ay, doctor, es que no ha cambiado de diapositiva desde hace un buen. Entonces, sí, también me avisan de eso. Y ya se está grabando, muy bien. Entonces, el tema de hoy van a ser las coccidias intestinales. Y bueno, recuerden que seguimos en el apartado de intestino delgado. Ujú. Hay tres coccidias que son las que vamos a estudiar. Se llaman Cryptosporidium, Cyclospora cayetanensis, perdón, y Cystoisospora belli, ¿sale? En las tres, la clínica va a ser muy parecida, realmente no va a haber un punto en el que digamos, este es tal, este es tal. Se diferencian sobre todo en la epidemiología y pues al momento de observarlas a microscopio, pero en esencia la clínica es muy parecida, que consiste en diarrea aguda y crónica. Y aquí el factor de riesgo más importante para que tengas una diarrea por una coccidia es inmunodeficiencia. Y pues, ¿quiénes están inmunodeficientes? Aquí, sobre todo en exámenes, les ponen pacientes con VIH, pero recuerden que inmunodeficientes pueden ser desde personas diabéticas, personas con enfermedad renal crónica, ¿sale? Entonces hay un montón de pacientes inmunocomprometidos, pero el ejemplo casi clásico y en la vida real casi siempre los que se afectan son pacientes con VIH. Y bueno, ¿por qué se caracterizan las coccidias? Porque eliminan ooquistes. Ya vimos el día de ayer que tenemos la forma del quiste, que les dice que es pues esto de que los parásitos se hacen bolita, y hay una forma que se llama ooquiste, que ahorita les explico qué es. Bueno, ¿qué son las coccidias? Básicamente son protozoarios, entonces son parásitos unicelulares. Tienen un complejo apical y este les ayuda sobre todo a ingresar a nuestro sistema. Y muy importante que todas las coccidias son parásitos intracelulares obligados. Vamos a empezar con la criptosporidiosis, que si la vieron en la diapo anterior aparecía como SPP porque hay muchos agentes. Está Cryptosporidium parvum, muris y hominis. El más frecuente es el Cryptosporidium hominis. Y bueno, estas son las Cryptosporidium. Ahorita les explico qué es lo que tienen que buscar. Las imágenes que les ponen en los exámenes, porque también en parasitología llegan a poner, y si se dieron cuenta en varios exámenes, son las primeras imágenes que te aparecen cuando las buscas en Google. O sea, ya ni les pongo muchas veces, o sí les pongo, pero ya no tanto imágenes de libros, porque en los exámenes siempre les ponen las de Google, entonces trato como de ponerles, sí, del libro, pero también estas para que, por si acaso se las encuentran alguna vez. Y bueno, entonces, el Cryptosporidium puede llegar a ocasionar diarrea en niños, en pacientes que están en preescolar sobre todo, pero en cuadros agudos, o sea, son niños que presentan 1, 2, 3 días de diarrea y pues nada más cuestión de mantenerlos vigilados e hidratados y ya el cuadro cede. Pero en pacientes inmunodeprimidos vamos a tener diarrea crónica y una diarrea crónica en un paciente que está inmunodeprimido es de cuidado porque puede llegar a deshidratarse muchísimo más rápido, llegar a estado de choque, que recuerden que es este estado en el que los los tejidos no están adecuadamente perfundidos y pues el paciente puede caer hospitalizado y tener un montón de complicaciones más.
como muchos de los parásitos ataca a personas en países en vías de desarrollo y este también se transmite por fecalismo, o sea, por comer comida contaminada con partículas de heces fecales. Ahora, lo que les decía del ooquiste, son quistes que son esféricos, tienen su complejo apical y la cualidad que tienen los ooquistes es que dentro tienen al esporozoito. Entonces, por ejemplo, aquí pueden ver un ooquiste que a estos, en especial a los de Cryptosporidium, yo les veo como la forma, como si fueran una concha de las de pan, porque aquí pueden ver uno, dos, tres, cuatro esporozoitos, ¿sale? Déjenme ver. Mm, Entonces, aquí se pueden ver uno, dos, tres, cuatro esporozoides. Este se ve muy bonito, pero por ejemplo, este se ve como que todo revuelto, este se ve un poquito borroso, este se ve un poquito más compacto. Entonces, pues básicamente estos son los esporozoitos que están dentro del oquiste. Ajá. Otra cualidad que tienen los Cryptosporidium es que tienen doble membrana y para causar una infección se necesita ingerir al menos 130 de estos. En cuanto al ciclo vital del parásito, realmente nunca les preguntan esto y nunca se hace mucho énfasis en esto de el desarrollo sexual del parásito, porque aquí tenemos varias fases, pero como todas se desarrollan dentro del intestino, pues realmente no hay gran diferencia. No es como que, ay, nos estamos comiendo el trofozoito y el esquizonte 2 es el que está saliendo por las heces. No, realmente pues, todo lo que sale en heces son los ooquistes. Pero bueno, nada más para que se den una idea de este parásito, pues un humano infectado hace popó y sale el ooquiste. Aquí lo único que importa es si está esporulado o no. Entonces, esporulado quiere decir que ya pasó por la fase sexual. Entonces, aquí tenemos al ooquiste esporulado. Y como pueden ver, por ejemplo, aquí les están poniendo un papá con su hijo que están jugando en el agua y están tomando agua contaminada, ¿no? Entonces se está comiendo al ooquiste esporulado. Y bueno, el ooquiste esporulado entra a nuestro organismo y aquí dentro va a tener, se va a desenquistar. Recuerden que si es un quiste, en este caso un ooquiste, es porque está hecho bolita. Entonces se va a desenquistar dentro de nuestro intestino y va a pasar por todas estas fases, ¿sale? ¿Qué es lo que está aquí? ¿Qué es el ciclo sexual del parásito? No pierdan tiempo en esto, o sea, esto solo se los pongo para que se den una idea, pero aquí no interviene, por ejemplo, hay parásitos en los que dices, pues tal fase está en el hígado, tal fase la vamos a encontrar en la orina, tal fase la vamos a encontrar en la sangre. Aquí no. Ajá, entonces esto no es importante. También, si se dan cuenta, por si nunca habían visto una de estas clases, solo decirles eso de que es importante y que no, y que les doy por puro protocolo y ya. Entonces, en la fase asexual vamos a tener al trofozoito, al esquizonte 1, al esquizonte 2 y a los merozoitos. Y en la fase sexual vamos a tener a la gametogonia y a la esporogonia. Esto para lo único que le rescato, que les podría servir, es que estos términos los vamos a usar más adelante en parásitos, en lo que esto sí tiene importancia, pero en el caso de Cryptosporidium no. En cuanto a la patogenia, ¿cómo nos van a hacer daño? Por trauma, sobre todo, van a hacer ruptura de los enterocitos, van a atrofiar las vellosidades, entonces no vamos a tener la adecuada absorción de nutrientes. También nos van a ocasionar diarrea secretora, sobre todo la acción la van a tener en el yeyuno. Y no se les olvide esto, con todas las coccidias, el cuadro clínico va a depender del estado inmunológico del paciente, ¿ok? No va a ser lo mismo que tengamos a este parásito, al Cryptosporidium, en un niño completamente sano, entre comillas, porque está infectado, pero va a ser muy diferente a que le dé a un paciente que ya tiene una enfermedad de base como VIH. Entonces, vamos a ver que aquí en parasitología, pues algo que lo caracteriza, que caracteriza este bloque son las diarreas. Incluso van a ver que en otros cuadros que a lo mejor ya son sistémicas o cualquier otro que ya es más adelante, la diarrea casi siempre está presente. Entonces, ¿qué tienen que buscar para que esa diarrea sea especial? Los factores de riesgo y pues qué les dice el cuadro clínico de su paciente. Así que, como les decía,
La clínica depende del paciente que estemos hablando. Si es un niño, pues vamos a tener una enteritis aguda, que quiere decir enteritis, que el niño va a tener dolor abdominal, distensión, diarrea acuosa, a lo mejor puede cursar con fiebre, con vómito y deshidratación leve. Entonces, ¿cuál es el tratamiento primordial en niños que tienen diarrea? ¿Alguien que me pueda decir? ¿Le aventamos su vancomicina porque lo vemos con diarrea y es un niño o qué hacemos? ¿Cuál es la prioridad con ese pequeñito? No, no. Por acá pusieron rehidratarlo, exactamente. Y si no está deshidratado y no piensa, no manifiesta signos de deshidratación, pues vigilarlo, mantenerlo bien vigilado y aún así con una ingesta de líquidos constante. Algo que les va a servir para toda la vida y recuerden, esto ya lo vieron me parece que en IBC en primer año, lo de los planes de deshidratación oral, eso es muy, muy importante para toda su vida, nunca se les olvide. Pero en fin. En inmunodeprimidos, acá va a ser el cuadro que probablemente les pongan en un departamental. Vamos a tener diarrea acuosa y secretora, pero esto va a ser crónico. Ajá. Puede ser que incluso se vuelva intermitente, que el paciente diga, es que tuve diarrea por toda una semana y luego se me quitó 15 días y otra vez empecé con la diarrea. ¿Ok? Entonces, no se les olvide, aquí lo que tienen que buscar en su paciente es si tiene VIH o no. Como les digo, hay un montón de inmunosupresiones, ¿eh? O sea, hasta haber pasado por una cirugía recientemente te puedes considerar inmunodeprimido, pero no se asusten, siempre les ponen al pacientito con VIH. ¿Cómo es la diarrea? Puede llegar hasta 20 deposiciones al día. Ajá. ¿Se acuerdan de algo parecido de esto? Si les suena, cólera también hacía un número muy elevado de deposiciones. Entonces, ¿qué te puede llevar, a qué te puede llevar esto? A que entres en estado de choque, que como yo siempre se los explico, es que no te llega agua al tinaco. O sea que la sangre, el volumen de la volemia empieza a disminuir, entonces no hay la suficiente sangre para perfundir los tejidos y estos entran en sufrimiento. Y el paciente, pues, ¿cómo se manifiesta el choque? Sobre todo porque disminuye el estado neurológico, eso creo que nunca se los había explicado. La escala de Glasgow, que esa creo que sí ya la conocen, empieza a disminuir, los pacientes empiezan a estar desorientados, empiezan a hablar raro, etcétera. Y pues finalmente una diarrea a un paciente con VIH los puede llevar a la muerte, ¿sale? También se acompaña con los síntomas propios de una enteritis, dolor abdominal, vómito, fiebre. También otra cosa, que son tantas deposiciones que el paciente va a referir que está empezando a perder peso. Y muy frecuente que además de las coccidias de la criptosporidiosis, el paciente esté cursando con tuberculosis. No se los ponen en cuadros clínicos en los depas porque les digo, nunca les combinan un bloque con otro, pero en la vida real yo sí llegué a ver esto. Era un paciente que ingresó por VIH y luego no encontraban de por qué fregados tenía tanta diarrea. Ahora, el diagnóstico, esto es lo que les preguntan. ¿Cuál es el diagnóstico para las coccidias? Hay una tinción específica y se llama tinción de Kim-Jones. Aquí se las puse con este hombre, más adelante se las voy a poner como Sil Nielsen modificada, pero es exactamente lo mismo. Es una tinción que se basa sobre todo con el colorante de fusina, por eso los esporozoitos se van a ver magentas. Recuerden que los esporozoitos están dentro del ooquiste, entonces lo que ustedes están observando en esta parte de aquí es a los esporozoitos, pero en sí toda la estructura es el ooquiste, ¿sale? ¿Cómo van a tomar la muestra? Con un coproparasitoscópico de concentración. Lo van a observar también a examen directo, sin teñir. Y hay otros métodos como coproantígenos, como una elipsa o tomando una biopsia intestinal. Pero esto es invasivo. Esto suele ser en pacientes que no responden a ningún tratamiento. Pero realmente, para decir que el paciente sí o sí tiene una criptosporidiosis, es con la tinción de Kim-Jones. Por favor, apréndanse eso.
Ahora, el tratamiento para las criptosporidiosis es con macrólidos y con aminoglucósidos, pero algo que van a aprender en su vida como médicos y que yo aprendí este año que acabo de hacer el internado es que algo que le cambia la vida a los pacientes es no solamente darles medicamento, también ayudarlos a cambiar su estilo de vida, como educándolos. Decirle al paciente que probablemente se enfermó porque está comiendo alimentos contaminados, entonces decirle que si son alimentos de su casa, que los lave adecuadamente, que se lave las manos antes de comer, que evite comer en la calle, evitar lagos, piscinas, hervir el agua, y pues esto de evitar lagos y piscinas es específicamente para pacientes inmunocomprometidos, porque en el agua, por más cloro que le pongan, pues siempre va a haber mucha gente que se mete, ¿no? Entonces son muchas bacterias coexistiendo en un mismo lugar y pues es un factor de riesgo para infecciones. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? No. Ok. Entonces, si no tienen dudas, vamos a pasar al siguiente, que es la ciclosporiasis. El parásito se llama Ciclospora cayetanensis. Como pueden ver, son un montón de nombres, así que suena tonto, pero yo sí llegué a hacer planas de los parásitos. Tampoco crean que me aventaba 3 cuartillas, ¿no? O sea, de repente estaba sin nada que hacer y hacía unos 5 rengloncitos con los nombres del parásito. En cuanto a las generalidades de la ciclosporidiosis, bueno, esta también nos va a ocasionar diarrea, también en pacientes inmunosuprimidos, es básicamente los mismos factores de riesgo que el Cryptosporidium. Ciclospora cayetanensis también va a ser por consumo de alimentos y agua contaminada, pero no hay transmisión fecal oral como tal, o sea que aquí no la vamos a encontrar en partículas de heces, nada más va a estar el parásito en vida libre contaminando alimentos y agua, pero eso no quiere decir que es porque esté dentro de las partículas de las heces. No sé si me explico bien. Si no me entienden, pónganmelo en el chat, por favor. Aquí el principal grupo que lo va a sufrir van a ser niños de 1 a 2 años, pero de nuevo aquí vamos a tener el cuadro en agudo. Hay pacientes que ya son inmunes por la permanencia epidemiológica y eso es lo que siempre les digo, no va a ser el mismo estómago que tenemos aquí en la CDMX al estómago que suelen tener las personas, por ejemplo, en Veracruz. No nos tenemos que ir tan lejos al extranjero. O incluso las personas que viven en el norte de la ciudad con las que viven en el sur y que de repente a lo mejor una persona del sur va a visitar a un familiar al norte de la CDMX y le da una diarrea porque comieron en un puesto de la calle, pues porque no todos convivimos con los mismos bichos el día a día. Entonces, pues personas que ya estamos acostumbradas al tercer mundo, pues ya tenemos convivencia con estos parásitos y nos volvemos inmunes y a lo mejor podemos tener la infección y jamás desarrollar diarrea. Pero pues esto no aplica, todo esto que les acabo de decir no aplica para pacientes que están inmunosuprimidos, ¿sale? Ellos siempre van a desarrollar la infección o casi siempre. Inmunosupresión, que ataca a las infecciones, pues el sistema inmune, ¿no? Incluso con medicamentos bien controlados, pacientes con VIH aún así tienen que tener mucho cuidado. Ahora, aquí en ciclospora vamos a tener una forma infectante y una forma diagnóstica. Em, Acá está. Bueno, pensé que les había puesto la imagen aquí. En ciclospora, perdón, en Cryptosporidium hominis no había diferencia morfológica, o sea, si estuviera esporulado o no, se veía exactamente igual. Y si se dan cuenta, el oquiste esporulado era el mismo. Tanto la forma diagnóstica como la forma infectante. El oquiste esporulado salía por la popó y era el que nos estábamos comiendo. Aquí no. Aquí la forma infectante va a ser el oquiste esporulado y la forma diagnóstica va a ser el oquiste no esporulado. Entonces, esta es otra cosa que podemos rescatar de ese esquema que dije que no le servía de tanto, porque la reproducción, más bien la maduración sexual del parásito se lleva a cabo en el intestino, entonces nunca lo vemos en su forma inmadura. Pero aquí en Ciclospora cayetanensis sí lo vamos a ver. Entonces, el oquiste esporulado, que va a ser nuestra forma infectante, o sea, la forma que anda en el ambiente, va a ser esférico y va a tener 2 esporoblastos y 2 esporozoitos. Si se dan cuenta,
aquí nada más alcanzamos a ver 2 esporoblastos o pueden ser los esporozoitos, no alcanzamos a diferenciar 4 estructuras, 4 bolitas, ajá. Pero acá en el oquiste no esporulado, que este es el que va a salir por las heces del paciente, eh, esta va a ser la forma diagnóstica, ¿sale? Es lo que vamos a encontrar en una muestra de popó, en un coproparasitoscópico. Esta tiene la cualidad de que tiene doble pared. Aquí se alcanza a ver la diferencia. Vean cómo la doble pared se ve como si esta estuviera más gruesa, mientras que esta se ve una línea, pues, delgadita, lineal, pero acá se ve como si estuviera borrosa. Es por ese efecto se lo da el hecho de que tiene doble pared. Y que vamos a tener una mórula. ¿Se acuerdan de sus clases de embrio que el bebito pasaba por una fase que se llamaba mórula? Pues aquí es exactamente lo mismo. Se llama mórula porque parece una bolita. ¿Ah? Entonces, el ooquiste esporulado es el que tiene 2 esporoblastos, 2 esporozoitos y es la forma infectante, y la diagnóstica va a ser el no esporulado. ¿Ok? No se confundan. Y bueno, acá los tenemos. También otra cosa muy importante, y por eso les puse esta imagen acá, es que algo que caracteriza a Cyclospora cayetanensis y que les preguntan y que yo también les pregunto a cada rato en examen, es lo de los oquistes fantasmas. Se supone que, por ejemplo, este que sí se tiñó es un oquiste no esporulado, es de la muestra de heces de un pacientito, ¿sale? No se alcanza a ver muy bonita la mórula, pero pues ahí se alcanzan a ver los puntitos. Ahora, si se dan cuenta, aquí tenemos este que parece que no se tiñó por completo y que como si fuera transparente. A estos les dicen oquistes fantasmas y solamente aparecen en Cyclospora cayetanensis. Entonces, si ven oquiste fantasma, Cyclospora cayetanensis. Aquí se ve un poquito más bonita la mórula, vean, entonces este sería un oquiste no esporulado y sería la fase diagnóstica. Y este sería un oquiste desporulado. Aquí alcanzamos a ver, por ejemplo, digamos que son 2 esporoblastos. Esta imagen, perdón por el HD, pero si se dan cuenta, los oquistes no esporulados, sobre todo se ve como un puntilleo. Entonces estos también son no esporulados. Y bueno, en cuanto al ciclo de vida del parásito, también no hay gran ciencia. Dentro del intestino van a estar parasitando el intestino delgado y en las heces van a salir ooquistes no esporulados. Ajá. Los ooquistes no esporulados van a contaminar el ambiente y en 15 días se van a convertir en ooquistes esporulados. Miente es el que va a ocasionar que se vuelvan oquistes esporulados que completen su maduración sexual. Entonces, el oquiste esporulado va a contaminar, por ejemplo, frambuesas, albahaca, el agua simplemente, y el paciente se va a comer al oquiste esporulado, ¿sale? Porque este es el que estaba en el ambiente. Y bueno, dentro del ser humano se va a replicar y va a tener bebés, si lo quieren ver así, este parásito, y se va a convertir en ooquiste no esporulado. De nuevo, aquí tenemos el esquema de lo que pasa dentro del intestino, que se desenquista, pasa de fase asexual a sexual, bla, bla, bla. Entonces, esto no es importante que se lo aprendan. También para el momento de leer estos esquemas, ¿qué otra cosa se tienen que dar cuenta? Si se dan cuenta, aquí tiene una D de diagnóstico y acá tiene una I de infectante. Esto se los van a poner a sus doctores en clase, se los puedo asegurar. Ahora, en cuanto a la patogenia del parásito, van a tener que la respuesta inflamatoria es la que nos va a estar ocasionando problemas. Vamos a tener que los leucocitos que se activan medían factores proinflamatorios que aumentan la secreción de líquidos y pues esto nos ocasiona la diarrea. También en sí Ciclospora nos va a ocasionar atrofia de las vellosidades intestinales. Entonces, pues esto nos va a ocasionar también parte del cuadro clínico de la diarrea. Muy importante que con Ciclospora cayetanensis vamos a tener recaídas constantes. Van a ser pacientes que a lo mejor durante un año tuvieron varios
episodios de la diarrea que iban y venían, que decía el paciente, ay, es que ya me había curado y me volvió a dar y así van a estar por mucho tiempo. No se les olvide, con todas las coccidias es muy importante que tengan en cuenta al paciente inmunocomprometido. Se podría llegar a considerar un parásito oportunista. ¿Por qué? Porque en pacientes sanos no va a ocasionar cuadros de diarrea crónicos, es fácil autolimitarlo. Va a ser menos evacuaciones que, por ejemplo, con Cryptosporidium, van a ser de 5 a 7 evacuaciones al día, entonces está un poquito más leve el cuadro. Es similar a Yardia porque tiene anorexia, náusea y el dolor abdominal severo. Tanto en Yardia como aquí, el dolor abdominal es muy, muy importante y además lo de la diarrea explosiva. Pero no se vayan a confundir, en Yardia puede darle a un paciente que esté inmunocompetente, un paciente con VIH, les puede dar exactamente el mismo cuadro. Obviamente puede que afecte más a un paciente con VIH, pero aquí la coccidia, cuadros crónicos de meses, solamente le va a dar a pacientes con VIH. No se les olvide esa palabra, crónico y VIH. Lo de la diarrea explosiva también van a referir pérdida de peso, ¿sale? Aquí, como pueden ver, pues una diarrea es una diarrea, o sea, no tiene nada mucho de especial, tal vez que sea explosiva, sí, pero pues realmente todas las diarreas se parecen y a lo mejor en un examen es fácil diferenciarlos, pero en la vida real es muy distinto, entonces tienen que tener muy en cuenta las características de su paciente. Aquí no es tanto dónde vive, vamos a ver otros parásitos más adelante que tenía mucho que ver eso, o acaba de pasar Mico, que dependía mucho, si vendía flores, y trabajaba con maderas, y andaba explorando minas, ¿sale? Entonces, ya sé que soy muy insistente con eso, pero de verdad eso le salva la vida en un examen y en la vida real. Ahora, en el examen diagnóstico, ¿cuál dijimos que era la forma diagnóstica? ¿El esporulado o el no esporulado? El no es por un lado. Exactamente. Entonces, en un coproparasitoscópico vamos a buscar al oquiste no esporulado. Imposible que en las heces del paciente encontremos al esporulado, que es el que tenía las dos bolitas adentro, ¿no? No se les olvida lo de los oquistes fantasmas. Y que la tinción va a ser con Quinyon, es lo mismo, que es aquí se los agregué, que es la Ciel Nielsen modificada. Aquí más bien va a pintar a rojo, en Cryptosporidium era un tono más como para magenta, aquí va a ser un rojo intenso, o la ausencia de color, por eso ocurre lo de los oquistes fantasma, ¿sale? Entonces, oquiste fantasma, Ciclospora cayetanensis, ¿sale? Y bueno, la esporulación, no se les olvide que cómo pasa de estar no esporulado a esporulado por el ambiente, ¿ok? Entonces, en la vida cotidiana, si ustedes dicen, ay, voy a examinar esta muestra de una frambuesa a ver qué tiene, y si es que llegara a estar contaminada, nunca van a encontrar un oquiste no esporulado, ¿ok? Y bueno, aquí está la imagen. Recuerden que se ven como, de hecho sí parecen como frambuesitas, o sea, que tiene perdón, una morita, perdón, que parece que es lo de la mórula, que el oquiste no es por un lado, ¿sale? Y no se les olvide, por favor, lo de los oquistes fantasmas. Aquí lo tenemos muy bonito. De hecho, le veo forma como de una tortuguita. Aquí se alcanzan a ver como si fueran sus aletitas. Pero ¿qué es esto de aquí? No es que se colara una célula o no sé. Es un oquiste fantasma. Y si le ponen atención, se alcanza a ver ahí entre tanta alta definición el puntilleo que parece que tiene como si fuera una morita. A lo mejor yo ya tengo mucha imaginación, pero ahí se alcanza. Y vean, en esta microscopía se ve un poquito mejor la morula. El tratamiento es con trimethoprim más sulfamethoxazol, este, de 7 a 10 días. Algo muy importante con las coccidias es que con pacientes con VIH, sí suelen ser hospitalizados por este tipo de infecciones. Un paciente que es inmunocompetente, un niño que normalmente es sano y le dio diarrea, a menos que tenga deshidratación, no va a necesitar hospitalización, ¿sale? Estos pacientitos sí.
Y también puede ser ciprofloxacino 7 días o nitazoxanida por 7 días, pero se prefiere el trimethoprim con sulfametoclopramide. ¿Alguna pregunta de Ciclospora cayetanensis? O igual de Cryptosporidium, si ya se les ocurrió algo. ¿No? Ok. Entonces vamos con la última coccidia, que es la isosporiasis. El parásito se llama Cistoisospora belli. Ahora, Isospora belli, esta se encuentra sobre todo en zonas tropicales. Acá también vamos a tener al ooquiste esporulado y al no esporulado. El ooquiste esporulado va a ser ovoide, pequeño y va a tener dos esporoquistes. Entonces va a tener, digamos, dos huevitos adentro. Este tiene una forma más alargada y el ooquiste no esporulado nada más va a tener un solo quiste. Entonces, al no esporulado dicen que parece un ojito. ¿Y sí? En este se supone que en todas las coccidias vamos a tener eosinofilia, pero si se van a los libros les dice que es más significativa en isospora, y pues me di a la tarea de buscar varias fuentes y pues algunas mencionan solamente la eosinofilia de isospora, otros te dicen es que todas la tienen, pero pues es más significativa en isospora y otros simplemente no la mencionan en otros parásitos. Entonces, para fines prácticos, si ustedes leen eosinofilia y les están poniendo las tres coccidias, piensen primero en Isospora belli. Algo que no les he dicho, pero yo creo que ya saben porque eso es de inmuno, de los tipos de respuesta inflamatoria, que ¿cuál es la célula que reacciona? Bueno, ahí está, que reacciona a los parásitos, los eosinófilos. ¿Sale? Los eosinófilos son muy escasos y recuerdan sus prácticas de histología, era casi imposible encontrar un eosinófilo. Pero cuando se activan, ¿para cuándo son los mejores y que ninguna otra célula de la respuesta inmune puede? Con infecciones parasitarias, sobre todo por infecciones por helmintos, por gusanos. ¿Qué ocasiona Isospora belli? Malabsorción de vitamina B12, también se parece un poquito a Giardia porque nos da diarrea acuosa, nos da esteatorrea, que recuerden que son heces grasosas, pastosas, lientería, que era disentería, que puede ocasionar diarrea con moco y sangre, febrícula, puede ocasionar un ligero aumento en la temperatura, náusea y vómito, y también ocasiona pérdida de peso. El diagnóstico es con Quinjón, igual la misma tinción, no se les olvide, Quinjón, Quinjón para todas las coccidias. Hacer una biometría hemática para buscar la eosinofilia, un coproparasitoscópico, y se supone que también se encuentran unos cristales muy raros que se llaman cristales de Charcot, pero esto es muy, muy infrecuente. Ahora, también pueden encontrar oquiste como ocistos, sí, como ocistos o quistes, es exactamente lo mismo para que no se vayan a espantar. Vamos a encontrar va a ser exactamente lo mismo que que en ciclospora. Isospora también vamos a tener como forma diagnóstica al ooquiste no esporulado, ¿sale? Y bueno, entonces el ooquiste esporulado se va a convertir en nuestra forma infectante. Entonces, o quiste no esporulado, forma diagnóstica, o quiste esporulado, forma infectante. Recuerden que el no esporulado es el que parece un ojito. Bueno, dentro del intestino también vamos a tener la maduración sexual y asexual, que realmente no tiene relevancia aquí, entonces esto pues es más que nada esquemático. Y el diagnóstico, perdón, el daño que nos van a ocasionar va a ser por trauma, va a destruir el epitelio intestinal y aplana las vellosidades, entonces nos da la diarrea. ¿Cuántas exposiciones nos va a dar? Si se dan cuenta, en los otros dos les di una cifra, aquí no hay cifra específica. Puede ser desde cuadros bastante abundantes hasta a lo mejor 2 o 3 deposiciones al día. El tratamiento es sintomático, o sea, tratar a lo mejor si los pacientes tienen fiebre, si tienen dolor abdominal, darles analgésicos y con qué vamos a matar al parásito con trimetoprim más sulfamethoxazol. Entonces, si se dan cuenta, el tratamiento para las coccidias es
no las mata un albendazol, que es lo que solemos tomar para desparasitarnos. ¿Qué pasa si tenemos esta infección? Pues dos opciones. Una, la tenemos para siempre, ya somos inmunes o a lo mejor con el simple contacto luego nuestro sistema inmune las mata y nunca nos enteramos. La otra es que sí padezcamos el cuadro, pero sean 2 a 3 días y realmente no necesitemos ningún tratamiento. Y por otro lado, tenemos a los pacientes con VIH que sí o sí se les da tratamiento y obviamente si estamos sospechando de una coccidia, pues no le vas a aventar el albendazol, ¿no? Se les dan tratamientos dirigidos a. Entonces no se preocupen así de, ay, a lo mejor la desparasitación que me estoy tomando al año no sirve de nada, no, sí sirve nada más que, pues es un punto y aparte con las coccidias. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? No, ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, vamos a pasar con las tenías, dejo de compartir. Y esta es mi parte favorita de intestinal. Ok, bueno, ¿qué hora son? Bueno, yo creo que llegamos a la mitad de la clase y tomamos nuestro descansito. Muy bien, entonces esto es lo que les decía ayer de esos videos amarillistas donde sacan lombrices y dicen impresionante, caso de solitaria en paciente de no sé dónde. Entonces, por el mismo nombre, a lo mejor uno no, luego no se detiene a pensar, yo no lo había hecho antes de llevar esto, se llama solitarian, que es alguien solitario, pues alguien que está solo. Entonces tiene mucho sentido. Esto que están viendo aquí, que les digo que es de los videos, no es una solitaria. A ver, vamos a ver a las teniasis. Y esto era lo que quería que vieran ayer. Recuerden que tenemos dos tipos de gusanos planos, que son los platihelmintos. Tenemos a los céstodos y a los tremátodos. Los céstodos son los que les decía que parecen un listón y los tremátodos son los que tienen forma de hoja. Aquí estamos con los céstodos. Este es el escólex del gusano, este es su cabeza, este es el cuello y este es el estrobilo. Ajá, toda esta cadenita se llama estrobilo o cadena estrobilar. Ahora, las enfermedades por Taenia. Vamos a tener dos tipos de Taenia, Taenia solium y Taenia saginata. Hay dos cuadros, dos caminos que pueden tener y aquí depende mucho del ciclo biológico del parásito. Puede ser que tengamos teniasis. ¿Qué es la teniasis? Cuando tenemos a la fase adulta del parásito en el intestino. Y esto quiere decir que nosotros vamos a ser el huésped definitivo. ¿Por qué? Porque alcanzó la madurez dentro de nosotros, de su huésped. ¿Cómo te va a dar una teniasis? Porque ingeriste cisticercos en carne cruda de cerdo o de vaca, ¿ok? Muy importante esto, porque siempre me lo confunden. Mientras que en la otra parte tenemos a la cisticercosis. Cuando nosotros tenemos cisticercosis, ya no somos el huésped definitivo, vamos a ser un huésped intermediario, porque dentro de nosotros vamos a tener a la larva. No se va a desarrollar por completo el parásito. ¿Y por qué ocurre la cisticercosis? Muy importante, porque estás ingiriendo huevos en agua contaminada, ¿ok? Entonces, jamás en la vida vas a tener cisticercosis por haberte comido un cisticerco. Por favor, acuérdense de eso. Y ahorita van a entender por qué en el ciclo biológico tiene mucho sentido y pues hay que detenerse a pensarle, pero por favor, nunca me vayan a decir que una cisticercosis da porque te comiste el cisticerco, es porque te comiste el huevecillo, pero ahorita lo van a entender mejor. Ahora, la morfología, como les decía, son platihelmintos, o sea, gusanos planos. Y después, gusano plano, teníamos céstodos y a los tremátodos, entonces este es un céstodo, ¿sale? Cada cuadrito de la cadena estrobilar o del estrobilo se llama proglótido. Como les decía ayer,
cada proglótido tiene los dos órganos reproductores, masculino y femenino. Por ejemplo, esto que están viendo aquí es un corte, es un proglótido ya teñido y observado al microscopio. Y estas ramitas que están viendo aquí se llaman ramas uterinas, ¿sale? También tiene conducto deferente, también tiene vagina, entonces todo esto está dentro del proglótido, nada más que en este tipo de tinción lo que se aprecia mejor son las ramas uterinas. No les piden que identifiquen cuál es cuál, ¿eh? No se vayan a preocupar. Entre más lejos esté de la cabecita del parásito, o sea, vamos a regresar acá, los que están más lejos son los que están más maduros, ¿sale? ¿Por qué? Porque los proglótidos, ¿quién los da? El cuello. Ujú. Entonces, aquí va uno nuevo y después nace otro nuevo y este de acá se recorrió para acá y se recorrió para acá y después para acá, así, así, así. Eso quiere decir que el último de la cadena es el que está más maduro. Ujú. Y bueno, no se les olvide que estos son hermafroditas, pueden llegar a preguntárselos. Y bueno, este es el parásito completo. Em, Ayer les dije a grandes rasgos que tenían un escólex, que es la cabeza, un cuello y un estrobilo. Ahora les voy a decir qué tiene cada cosa. El escólex va a tener órganos de fijación. Em, Hay dos tipos de, bueno, ahorita mejor no me da lata. En el caso de la taenia, vamos a tener ventosas y ganchos. Ajá. Estos de acá que parecen como los pelitos del gusano son ganchos y esto le ayuda a pegarse al intestino grueso. No se vayan a imaginar que para sacar ese parásito vamos a tener que desprender el cuello. Realmente el antiparasitario mata a todo el gusano. Ahorita les explico por qué les digo eso. Y estos que están viendo acá son ventosas, como las que tiene Calamardo en sus patitas. También le ayuda a pegarse por presión negativa. El cuello, este va a ser el que va a estar generando a los proglótidos, ¿sale? Y el estrobilo, pues va a ser los proglótidos inmaduros, que son los que están más cerca del cuello, y los proglótidos grávidos. Lo más importante de los proglótidos es que cada uno de estos rectángulos está lleno de huevecillos, en especial el que esté más lejos de la cadena, ¿sale? Entonces, cada rectangulito está lleno de huevecillos y cuando salen en las heces, que es lo que suele ver la gente, que ve como cachitos de, se ven como transparentes, como si fueran gelatinitas rectangulares en la popó, y eso es lo que dice la gente que se encuentra al momento de ir al baño. Entonces, lo que pasa es que cómo contaminar el ambiente, pues se salen, se desprenden a lo mejor del gusanote que tiene el paciente adentro y se desprenden algunos proglótidos que salen en la popó. Entonces están llenos y son los que salen a contaminar al ambiente. Acá les tengo un esquema de lo que les decía, de las ramas uterinas, del testículo, de la vagina, también tiene un útero, entonces tiene o sea, se me hace muy perturbador que cada proglótido tiene esto, tiene este sistema reproductor. Ajá. Proglótido, proglótide es lo mismo. Y bueno, esto es lo que contamina de huevecillos la comida, en especial el agua. Ahora tenemos dos taenias, Taenia solium y Taenia saginata, que las diferencias sobre todo su morfología, pero tienen un montón de diferencias más. Taenia solium es por lo que se le conoce como solitaria. Ajá. Esta se encuentra sobre todo en cerdos y la Taenia saginata en reses, ¿sale? Recuerden que para que nos dé teniasis nos estamos comiendo carne que tiene el cisticerco, ¿ok? Entonces aquí nos estamos comiendo carne de cerdo con un cisticerco de Taenia solium. La Taenia solium es más pequeñita. El Scolex mide más o menos 1 milímetro de diámetro, tiene 4 ventosas y una de las diferencias es que esta tiene su doble corona de ganchos, que es lo que les decía. Sus proglótidos grávidos miden más o menos 1 centímetro y también otra forma de diferenciarlas y que les preguntan a cada rato es lo de las ramas uterinas. Taenia solum tiene menos de 12 ramas uterinas.
Entonces, si pueden ver la diferencia de las imágenes de Taenia solium, esta es una solium y una saginata, pues pueden ver que hay un número significativo menor en la solium. Ajá, estas se ven, se pueden diferenciar, hasta las podemos contar, 1, 2, 3, 4. En esta es un poquito más complicado. Ajá. Y la Taenia solium es más chiquita, mide, o sea, toda la cadenita de proglótidos no alcanza más de 6 centímetros, ¿sale? Mientras que en la saginata, esta se encuentra en reses, como pueden ver en la imagen que está acá. Esta tiene sus 4 ventosas muy bonitas, pero no tiene la corona de ganchos, eso las diferencia, ¿sale? Al gusano como tal. El Scolex es un poquito más grande, de 1 a 1.5 milímetros más o menos. Tiene más de 12 ramas uterinas. Vean, esta parece una trama de árbol más elaborada. Y esta es más grande, puede llegar desde a 5 a 10 centímetros hasta medir 16 metros en el intestino. Entonces, estas no se las imaginen, recuerden que son gusanos planos, son platihelmintos, son un listón, literalmente son un listón, ¿sale? De hecho, ahí en la playlist del curso les voy a poner un video de cómo se ven las tenias. Ahora, es muy difícil que ustedes las heces del paciente encuentren el Scolex, que sería lo ideal, ¿no? Para diferenciar entre una especie y otra, que realmente dan los mismos síntomas, es el mismo tratamiento, entonces qué especie es, pues no nos importa. Pero no sale en las heces el Scolex, o sea, puede que estén saliendo los proglótidos por cachitos y el Scolex va a seguir pegado ahí al intestino, entonces es muy importante dar el tratamiento porque a lo mejor dices, ay, es que ya sacó como 20 proglótidos y eso ya hizo los 6 centímetros, ya tuvo que haber salido el gusano. Mientras siga el Scolex dentro del intestino se van a generar más proglótidos. Es por eso muy importante el tratamiento antiparasitario porque mata al Scolex, ¿sale? Y bueno, como les decía, son completamente diferentes la una a la otra, ¿no? Por lo de la cadena de ganchos, pero los huevos son exactamente iguales. Entonces, ¿cuál es cuál? ¿Cuál de estas dos? ¿Esta que es Solium o Saginata? La de la izquierda. ¿O esta cuál es? Solium o Saginata. Ok, no se preocupen. Esta de acá es Solium, ¿sale? Porque tiene menos ramas uterinas y esta es Saginata y además que el proglótido en sí es más grande. Y son los huevecillos, como les decía, aquí no me pueden decir cuál es cuál, son exactamente iguales. Se supone que se pueden ver los ganchos en el huevecillo de Taenia solium, pero es muy difícil, ¿sale? Tienen los huevecillos una capa vitelina, tienen al embrión hexacanto, tienen una oncónfera, que es una barrera que le permite alimentarse de nutrientes, miden 40 micras más o menos, pero bueno, esto es más que todo visual. Ustedes lo identifican. Y bueno, ya quedamos que la solium es la que tiene la doble cadena de ganchos y la saginata no tiene. Y aquí está, hace rato lo quise poner y no, sigue sin funcionar. Está el video de la Tania solium, pero bueno, ah, de cómo se ve que esto es un vil listón en el intestino. Ahora, el ciclo biológico, aquí sí está un poquito más complicado y por eso se los desgloso. No se les olvide que los proglótides están llenos de huevecillos. Entonces, primero, vamos a tener adulto de Taenia, ya sea Solium o Saginata, en el intestino delgado del ser humano. Después van a salir los proglótidos en la popó, van a contaminar el ambiente y ya una vez contaminado el ambiente, que suele ser los huevecillos se encuentran en el agua, entonces resulta que esa agua la usan para darle de beber a los animales, a perros, a cerdos y a reses. Entonces, el animal se está comiendo el huevecillo, ¿sale? Y se liberan en su tubo digestivo. Van a penetrar el sistema circulatorio y la sangre para llegar al músculo, corazón y cerebro, ¿ok?
De esta forma, el parásito jamás va a alcanzar su forma adulta en los animales. Si se comieron el huevecillo, van a desarrollar el cisticerco, ¿ok? Entonces, el cisticerco dentro de este animal nunca va a convertirse en adultos. Entonces, 8 semanas después se desarrolla el cisticerco, es viable en los tejidos, esto sigue vivo, es una larva, así se ven los cisticercos. Y bueno, entonces, muy importante que tengan eso en cuenta, que en los animales, los que tienen cisticercosis en este punto del ciclo biológico son ellos, ¿ok? Porque se comieron el huevecillo. Si por otra parte cambiamos la historia y aquí el que se comió los huevecillos fue el humano, ya tiene el humano cisticercosis y esto es lo que se va a alojar en nuestros tejidos y nosotros vamos a tener cisticercosis. Ajá. Y al menos que llegara un dinosaurio y nos comiera, pues a lo mejor el dinosaurio desarrollaría teniasis, ¿no? Pero pues no, no es así. O sea, nosotros nos vamos a quedar con la forma inmadura, con la larva. Y bueno, entonces ya nos estamos comiendo carne que tiene el cisticerco porque no la cocinaron bien, que suele ocurrir en comidas de la calle. Entonces no está bien cocinada porque estos sí se mueren con calor. Nos comemos los alimentos contaminados con cisticercos, sale el escólex, que es la cabeza, se va a pegar al intestino y alcanza su forma adulta, que sería el gusano como tal. Y bueno, todo lo que les acabo de decir, pues está resumido en este esquema, ya cuando son un poquito más complejos como este se los desgloso, ¿ok? Y ya nada más les pongo este, pues para puntualizar. Así que recuerden, tenemos en el intestino al adulto de Taenia solium o Taenia saginata, hacemos popó, sale el huevecillo que contamina el ambiente y contamina agua que se termina tomando una vaca o un cerdo. Se desarrolla el cisticerco en el músculo del animal. Nosotros nos comemos el cisticerco. En este caso, el cisticerco sería la forma infectante y el huevecillo, que es lo que está saliendo por las heces, sería la diagnóstica. ¿Sale? ¿Cómo nos hace daño las tenias? Por mecanismo exfoliatriz, no se les olvide ese término, que es absorbiendo nutrientes. También el trauma de los ganchos de Taenia solium puede ocasionar ligeros sangrados del intestino. Ahora, en cuanto a la clínica, esto es de un perrito, como pueden ver se ve peludito aquí, provecho si están comiendo, perdónenme, pero no hay muchas imágenes en Google y también busqué por ahí en libros y en Micromed, entonces no hay. Yo creo que se les hace muy gráfico, pero necesito que lo vean porque sí se los describen los pacientes. Estos hilitos que se ven aquí son los proglótidos y así se ven, ajá, como gelatinitas, blanquecinos, chiquitos, transparentes. Muchos de nosotros tenemos teniasis y no nos damos cuenta porque cursa asintomático, no es frecuente en niños, ¿sale? Las teniasis van más para adultos. Vamos a tener, si tenemos manifestaciones, podemos tener náusea, vómito, diarrea, así común y corriente, dolor abdominal, pero algo que sí puede hacernos pensar como, ay, tendré un parásito, es astenia y adinamia, que los pacientes se sientan sin energía, se sienten muy cansados. Ujú. ¿Por qué? Porque el parásito les está quitando nutrientes. Y pues algo súper orientador es que el paciente ya les esté refiriendo eliminación de proglótidos en heces. ¿Cómo vamos a diagnosticarlo? Con un coproparasitoscópico en fresco, que vamos a observar ya sea los huevecillos o a los proglótidos. Esa sí sería una forma de identificar con qué taenia estamos, pero el tratamiento es exactamente el mismo. Entonces, pues realmente en la vida cotidiana no nos sirve de mucho saber de qué especie estamos hablando. Puede ser con una ELISA, con coproantígenos o con un tamizado de heces de 3 tamices, que recuerden que es de 3 días seguidos, 3 muestras de popó. El tratamiento es con un antihelmíntico, puede ser praziquantel o el más utilizado que es albendazol por 5 días, si ya se confirmó la infección. Y bueno, no sé si tengan alguna pregunta de las tenias.
¿Todo bien? Ok, entonces, pues básicamente hasta aquí serían las clases gratis. Pensé que me iba a tardar un poquito más con las tenias. Así que si quieren, denme un segundito para... espérenme, voy a dejar de compartir. Nada más denme un segundito para ver si sí rescato ese Kahoot. Y si no, se los pongo en el Classroom y ya ustedes lo revisan cuando quieran. Pero pues lo padre de hacerlo aquí es que les doy retroalimentación. Porque aquí, no, este no es. mm, no. Ay, es que qué problemas he tenido con Kahoot últimamente. Te digo, ya voy a usar, no aprendo y sigo con esto y en lugar de usar el quiz. Denme un minutito. Casi no lo encuentro aquí ya. Y se los pongo y de todas formas, si no están en el curso, se los pongo en el grupo grande de micro. Y si no, para ya dejarlos ir a estudiar fisio, perdónenme la vida. No, sí se murió ese cajón. Entonces, bueno, lo vuelvo a hacer y se los paso. Les digo, en condiciones ideales, pues lo primero que hacemos antes de empezar a la clase es hacer el Kahoot. Hacemos el Kahoot entre todos, por eso es conveniente que entren a las veces, porque si entran uno o dos, pues no le veo mucho sentido hacerlo. Pero hacemos el Kahoot, les pregunto varias cosas del caso, por qué sí, por qué no es la respuesta correcta, y creo que así se les queda más. En especial, ahorita con tantos nombres les sirve mucho ver cómo se llaman los parásitos y estarlos repasando constantemente. Entonces, no hay otra forma de que se los aprendan si no les hago examen por clase. Es lo que me ha servido. Así que les paso el Kahoot por el grupo, ¿sale? Y también la grabación. Les encargo si lo pueden compartir con sus amigos, que a lo mejor tienen un grupo muy feo de, de para microbiología y si creen que les pueden servir, yo les agradecería un montón que lo compartan con sus grupos de WhatsApp, con sus compañeros, ¿sale? Entonces, eso sería todo. Espero les hayan gustado las clases. Yo creo que también les voy a compartir las presentaciones para que las compartan con sus grupos. Y nada más pues sean responsables con eso, ya el resto de presentaciones no las pueden compartir, ¿ok? Muchas gracias por haber estado aquí a los que entraron y si tienen dudas del curso, de métodos de pago, de cuánto cuesta, de cuánto, ya se los comenté ayer, pero en esencia pues los horarios son sábados y domingos a las 5 de la tarde, ¿sale? Se graban todas las clases, pueden revisarlas hasta el 1 de julio, ¿ok? Entonces, eso sería todo, chicos. Muchas gracias. Ya vayan. Mucho éxito para Fisio. ¿Qué les puedo decir para este bloque? Recen. Bueno, yo sentí muy pesado ese bloque cuando lo hice, pero la clave de este bloque de Fisio es que es mucho de pensarle, o sea, no te preguntan, o al menos en mi año no te preguntan tan directos las cosas, o sea, te ponen como de qué pasaría si la sangre hace tal cosa de acuerdo a tal ley, entonces sí está un poquito complicado, pero lean bien y les va a ir muy bien. Ujú. Ya descansen, los dejo en paz y muchas gracias a todos, ¿sale? Bye. Gracias, Bren, hasta luego.